Muy bien, queridos. Simplemente vamos a continuar adelante con nuestra serie sobre José. Y esta vez, aunque la imagen es la misma al principio, vamos a cerrar aquí para que se vea mejor. Es venciendo la tentación. El texto es exactamente el mismo que teníamos la semana pasada. Aquí está toda la historia de José y la mujer de Potifar. Venciendo la tentación. La semana pasada dijimos que el fundamento teórico de la victoria sobre el pecado se halla en el uso correcto, en la aplicación correcta de la palabra de Dios. Sin embargo, existe un abismo tremendo entre saber lo que es lo correcto y hacer lo que es lo correcto, ¿no? Y José, a pesar de ser joven, de faltarle experiencia, de estar solo y tantas otras cosas que lo hacían vulnerable, resiste el ataque de aquella serpiente astuta y corrompida que era la mujer de Potifar. Y dijimos que su victoria, es decir, la posibilidad práctica de salvar el abismo entre lo que se sabe y lo que se hace, se apoyaba en 4 columnas, las cuales vamos a estudiar en el día de hoy. La primera columna es que la resistencia crece proporcionalmente con la tentación. Cuando Satanás se empeña en redoblar sus ataques contra los hijos del Señor, y eso es algo que en los últimos tiempos estamos notando mucho y vamos a notar más, entonces tenemos que trabajar en nuestras tácticas de defensa y rechazo de las tentaciones. Porque, hermanos, no vivimos en tiempos que tengan nada que ver con una calma relativa en el sentido espiritual, sino que nosotros estamos realmente inmersos en un remolino de actividades satánicas. Y a mí me deja asombrado, ¿no? Cómo ataca en España, voy a Suiza y veo cómo ataca de otra manera, voy a Alemania, veo cómo ataca de otra manera, hablo con gente de otros países y veo cómo ataca de otra manera. Él sabe acoplarse, y la cuestión es dejar a la cristiandad desvalida, que es la sensación fuerte que hay realmente en Europa. Yo cada vez que voy a Europa y predico en Suiza, en Alemania y donde me inviten y vuelvo diciendo, gracias Señor por España, gracias que me llevaste allí, porque realmente es tremendo lo que vemos, ¿no? Entonces, el enemigo no solamente se encarga de mantener a los suyos en la oscuridad, sino que naturalmente dirige sus ataques preferentemente contra los hijos del rey, contra los creyentes en Cristo. Apocalipsis 12:12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Unos ejemplos de donde yo observo esa actividad satánica que está desatada sin tapujos. Y yo no estoy haciendo política, por favor, no, pero es que lo veo. Por ejemplo, en los nacionalismos, que no son nada más que una expresión diferente de egoísmo, de orgullo, de xenofobia, o en los integrismos religiosos, que evidencian como pocas cosas la dureza de las religiones humanas, que no redimen a las personas de sus tendencias al mal más bajo, ¿no? Como por ejemplo, esta gente que asesina a niños y piensa que le está haciendo una gran obra a Dios. Tú dices, ¿cómo puede ser que piensen de esa manera? ¿Cómo puede una familia completa de clase media en Pakistán armar a sus hijas y a sus hijos, todos con bombas, el padre y la madre, cada uno a un sitio diferente, y ¡bumba! Y tú dices, ¿cómo es posible? Los integrismos religiosos son tremendos. O el relativismo, la carencia total de cualquier tipo de valores vinculantes, ¿no?
es tan destructivo como el absolutismo, es tan destructivo como hemos visto en Europa con los nazis y con otros nacionalismos. Ahora vamos a ver cómo José va aumentando su resistencia en la medida en que los ataques arrecian. Se nos dice en el versículo 8 que él no quiso. Cuando la mujer lo invitaba de su forma, en su manera zalamera, él no quiso. En el versículo 10, que es un no también activo, es que no la escuchó o que no la obedeció. Es decir, hacía oídos sordos a la invitación de aquella mujer. Y en el versículo 12, que es la expresión de máxima resistencia, es que él no se quedó, sino que dice que huyó y salió de allí. Puede ser que te anotes lo que estoy diciendo en el corazón, pero que sigas pensando que sigues sin tener más fuerzas para resistir la tentación. Claro, yo estoy pensando ahora en Adolfo. Y a lo mejor Adolfo dice, sí, vale, él salió corriendo. Pues cuando tengo yo una tentación en el barco, mira a ver dónde corro. Tendré que ir nadando a tierra, ¿no? No. Vosotros me entendéis, ¿verdad? Adolfo, ¿me entiendes? Es decir, aquí, frente a la tentación, él se fue. Él no tenía fuerzas en sí mismo, pero él conocía una fuente secreta de la cual se nutría para resistir la tentación. Y detrás de las fuerzas que este joven desplegó y desarrolló, había también como un despliegue, yo estoy absolutamente seguro de eso, de una vida de oración. Jesús lo dice, Mateo 7:7, pedid, buscad, llamad. Exacto. Cuando en la intercesión escuchamos el sí de Dios, podemos decirle que no al enemigo. Cuando en la oración nosotros atravesamos todo lo que nos separa de obedecer a Dios, podemos desobedecer la voz del enemigo. Cuando llamamos a la puerta de Dios y entramos en su presencia, podemos apartarnos, salir, huir de la presencia de nuestro acusador. José, yo creo que jamás podría haber aumentado su capacidad de resistencia si no hubiese aumentado la intensidad de su oración. Por ello, tú debes de preguntarte si tu oración va al mismo paso que tu lucha. Mira, vas a tener luchas, estás teniendo luchas, has tenido luchas, y cuando la lucha viene, la tentación, el hastío o el desánimo, lo que tenemos que hacer es primero ponernos de rodillas y decir, Señor, yo no quiero eso para mí. No lo quiero, no quiero ni siquiera escuchar las insinuaciones del enemigo. Y si estás en el lugar de los hechos, lo que tienes que hacer es irte, alejarte de todo lo que pueda intentar echarte el guante a ti. ¿Sabes? Hay depresión a veces, hay tristeza en el seguimiento del Señor, hay derrotas en la carne y tantas cosas. Y yo creo que muchas de esas cosas tienen su raíz en la pobreza de nuestra vida de oración. Yo no sé cómo se la inventa el diablo para hacer que su pueblo, que el pueblo de Dios, no ore. Y mira que tiene éxito. Nosotros os contamos de una de las cosas más deprimentes que vivimos cuando estuvimos en Alemania, en la iglesia donde yo hace más o menos 30 años llevé el grupo de jóvenes. La iglesia tiene más de 300 miembros. Es enorme, es una iglesia con todo lo que uno desearía. Y en el culto de oración habían 6 personas más Anne y yo, 8. No había una lista de oración, no había un estudio bíblico, no había un cantito, ni un corito, ni ningún tito. Todo era, vamos a orar, y tú decías, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Y vas a cualquier iglesia por ahí y los cultos de oración son tristes. Son cultos tristes. No va casi nadie. Porque prácticamente nadie cree que pueda pasar algo cuando tú oras a Dios. Y de esa manera estamos débiles. Y cuando el enemigo nos coge, nos vapulea como Cassius Clay vapuleaba a cualquiera que se le metiera en el ring. Entonces, yo creo que este hombre joven, era un hombre que tenía una vida de oración intensa. Fijaos que Santiago no dijo solamente esta frasecita, la sabe casi todo el mundo. Resistid al diablo. Vale. Si él hubiese dicho solamente eso, la experiencia del creyente no hubiese sido de victoria. Porque Santiago dijo más. Resistid al diablo. Otra vez, decídmelo. Y luego, ¿qué sigue? ¿Veis? Esas son las cosas parciales que aprendemos. No, eso no es todo. Porque si tú vas al diablo y le dices, sale de aquí, exagerado, que te echo a Jesús encima. ¿Sabes lo que va a pasar? Se va a sentar encima de ti. Se va a sentar encima de ti y te va a dejar aplastado. El versículo sigue y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces nosotros le hacemos al diablo y sale corriendo y tú piensas, no veas, pero es solo si estás cerca del Señor. Lo que a veces ni lo vemos. Está aquí. Entonces el enemigo no tiene nada que hacer. Y cuando le hacemos así sale corriendo y es como en las películas. Mira, cómo me tiene miedo. No es a nosotros. Es al que está cerca de nosotros, que es Dios. Resistir al enemigo tiene que ser más que ponerse fuerte. Es acercarnos más a Dios. Entonces, eso de que él no quiso, que no escuchó, que no se quedó y que cada vez que aquella serpiente se lo quería zampar, él tenía una salida, no tiene que ver con que fuera San José de la túnica colorada. No, sino que era un hombre que tenía que estar cerca de Dios. Y de ahí él cogía sus fuerzas para decir que no a la tentación, a la depresión, al desánimo, a lo que lo atacaba. Mira, yo le enseñé a todos mis hijos a ir en bicicleta, ¿vale? Es una cosita bonita cuando le enseñas a uno de los niños a ir en bicicleta. Y ellos tenían dos posibilidades para aprender a ir en bici. ¿Quién le enseñó a uno de sus hijos a ir en bici? Tú, aquí también. Bueno, ellos tenían dos posibilidades. Podían aprender a ir en bici conmigo, al lado, o sin mí. Ahora, adivinad cuándo les iba mejor. Yo todavía me acuerdo de ver una bicicleta colorada pasar hacia al lado de nuestra casa por un terraplén para abajo y Benjamín iba encima y hace ¡patamam! Y se pegó contra la casa que estaba debajo de la nuestra. Esa era la opción que ellos tenían, conmigo o sin mí, porque yo les podía meter mano. Y conmigo no les pasaba nada, yo los sostenía, los cuidaba. Y queridos, la oración intensa nos acerca a Dios, nos trae a Dios a nuestra casa, lo pone de nuestro lado y cuando llega el tentador no tiene fuerzas. Ahora, si tú estás a tu bola y haces lo que quieres y vives de esa manera y la oración es algo que se hace en la iglesia, si se hace, o desayunando, ten por seguro que cuando llegue la tentación de verdad, la que hace polvo a la gente, tú vas a estar totalmente desarmado. Pero si tú estás con Dios, Dios estará contigo. Y entonces la victoria es fácil. Y tú puedes ir aumentando la resistencia porque tienes la fuerza a tu disposición. Muy bien. Hay una segunda columna que es un corazón humilde. Es una cualidad de carácter que no era natural en él. José aprendió a ser
humilde. Y lo digo de esta manera porque lo que acabo de decir, no creo que siempre haya sido así, porque cuando él relata sus sueños proféticos, os lo podéis imaginar, ¿no? Yo era un trigo erguido, vosotros erais otros, y luego vosotros me hacíais una reverencia. Y los hermanos decían, ¿será capaz este mocoso? ¿Será capaz? Menuda pinta. No, es más. Yo era tal y entonces mamá y papá también me hacían una reverencia. Y los hermanos decían, no veas lo que ha comido. Es porque es el mimado de papá, es el preferido y lo está estropeando. El día que salga y tenga que trabajar. Y los hermanos estaban como una cafetera por dentro de las italianas, ¿no? Entonces, cuando aquella mujer llegó a tentarle, él se negó en redondo a obedecerla. Y pongamos atención a sus palabras. Dice, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor... ¿Qué significa esto? Él ve a su señor Potifar, respeta a ese hombre, asume el papel y la posición que él tiene y la confianza que aquel hombre ha depositado en él. Mi señor, ¿no? No se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y en estos versículos, queridos, se nota cómo José había cambiado. La escuela había sido dura, ¿eh? Él aprendió a ser humilde a base de palos, ¿vale? Entonces, lo vemos como está claramente sujeto a su señor Potifar. ¿Sabes una cosa? Yo creo también que en la vida de oración intensa, el hombre, cualquier hombre o mujer, pierden su egoísmo, su egolatría, su yo soy mejor, su yo soy más importante. Pedro nos dice en su primera carta, primera de Pedro 5:5, Dios resiste ¿a quién? ¿Y da gracia a quién? Yo veo aquí un hombre lleno de gracia, por eso puedo decir que es humilde, que su corazón es humilde. La soberbia que él tenía la había dejado atrás. Nosotros podemos pensar en unos momentos en el ejemplo de David y de Saúl, ¿no? El por qué Dios decía que David era un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fue humilde. Él era capaz de reconocer su pecado y pedirle perdón a Dios, mientras que Saúl solo le interesaba la galería. Y lo digo claramente como esta mañana prediqué, la galería, ¿no? Fijaos las palabras de Saúl, yo he pecado. Es decir, he pecado, está bien, vale. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Es decir, yo he pecado, pero, hombre, la galería demanda que el rey esté en su sitio. Y no se arrepintió. Esa fue la gran diferencia. Un hombre humilde y un hombre soberbio. ¿Sabéis? Existe un orgullo espiritual ahí, soterrado, escondido, que se manifiesta siempre por las críticas que se vierten sobre otras personas. El hermano que critica al hermano, ¿sabes lo que está diciendo? Yo soy mejor. Yo nunca haría una cosa así, ¿no? Existe un orgullo espiritual también latente que se manifiesta por la dureza del corazón que dice, pero ¿yo de qué me voy a arrepentir? ¿Yo qué tengo que hacer mejor? ¿Qué voy yo a confesar? Existe un orgullo espiritual que conduce irrevocablemente a la derrota espiritual a las primeras de cambio. Y queridos, ese orgullo espiritual nos ciega para que nosotros nos reconozcamos de la manera que Dios mismo nos está viendo a nosotros. Pero en la oración intensa y constante, nosotros aprendemos a reconocer el poder de Dios y nuestra propia impotencia. Y eso es lo que hace añicos nuestro orgullo, porque cuando nosotros oramos, queridos, cuando nos acercamos al Señor, ¿tú qué ves en ti? ¿Qué ves? Yo me veo débil,
me veo impotente, me veo ruin, me veo miserable, me veo frágil. Y quien se vea de otra manera es que no se ha acercado a la luz, que todo lo pone de manifiesto. Nuestro Señor Jesús mantuvo una vida de oración total, constante, intensísima. Y eso lo sabemos y también hemos escuchado palabras de Él por medio de Pablo cuando dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Queridos, el corazón humilde de José lo guardó, lo acercó un paso más a la orilla de la vida victoriosa. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué bonito. Queridos, nuestro Señor Jesús, fijaos por favor, que Él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No se aferró al hecho de ser igual a Dios, no, lo soltó todo, se humilló. Y yo creo que la segunda columna para una victoria sobre la tentación, el pecado, el desánimo, todo lo que nos quiera apartar del camino, es un corazón humilde que vive en dependencia a Dios, que lo está buscando siempre. Hay otra columna más. Su ropa lo protegió. No vamos a estar hablando toda la tarde sobre eso, pero vamos a seguir dando pasos para cruzar el abismo entre lo que sabemos y lo que hacemos. Es decir, la resistencia vemos que va creciendo proporcionalmente, más tentación, más resistencia. Luego vimos que su corazón fue humilde y ahora la tercera columna, su ropa lo protegió. Y es muy curioso que aquí, curioso, me estoy yendo. Los versículos 12 al 18 de Génesis 39 se nombra 6 veces la ropa de José, porque en esta tentación la ropa juega un papel importante. Su ropa fue como una coraza que lo protegió contra el ataque. Dice que ella lo asió por su ropa. Y eso es una hermosa figura que nos recuerda cómo estamos vestidos nosotros. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Dios nos cubre con salvación y con justicia. Y el Nuevo Testamento nos dice claramente quién es esa vestidura de salvación. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, salvación, santificación y redención. Y si a esto le añadimos Romanos 13:14, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, lo que queda claro es que esa vestidura de salvación tiene un nombre propio, Jesucristo. Estamos vestidos de Jesucristo, su presencia en nuestras vidas. Esa es tu vestidura, es tu armadura, tu salvación, tu protección. Con Él puesto, eres intocable para el enemigo de tu alma. Mientras Jesucristo nos rodee, mientras nos refugiemos en Él, el diablo no nos podrá hacer nada. Por eso Jesús dice, permaneced en mí. Si permanecemos en Él, nadie nos va a poder tocar. Pero también esa vestidura fue todo lo que ella se pudo quedar. Dice que Él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Qué es lo que esto quiere decirnos? Mirad, nuestro viejo yo es algo que ha desaparecido en la muerte de Jesús, si hemos muerto con Él, si somos creyentes. Entonces, el diablo que se canse de buscar por dónde atacar, porque ¿sabéis lo que va a encontrar? A Cristo en nosotros. Y con eso Él no puede hacer nada. Entre nosotros y el enemigo está la vestidura, Jesús. Por eso
puede echarle mano a Jesús y nada más. Cuando el mundo te busque las cosquillas, te quiera incitar a pecar, no le permitas que encuentren en ti a nada más que a Jesús. Fíjate, es posible, porque si encuentran a Julián, puede que explote la cosa. Si encuentran a Natanael, puede que la cosa se tuerza. Pero si encuentran a Jesús, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nada de nada. Así que aquello fue todo lo que ella se quedó, pero a la vez fue la prueba contra él. Entonces, aquella ropa se convirtió en un motivo más de humillación. Y fíjate lo que esto quiere darte a entender. Si tú estás en Cristo, de verdad, de una manera incomprensible, de una forma injusta, te van a acusar. Tú vas a sentir la ira del mundo, te van a rechazar, se van a reír, van a inventar historias sobre tu persona. Una persecución en algún nivel tiene lugar, aunque sea muy solapada. Entonces, a José fue tratado muy injustamente por el hecho de que tuvo puesta aquella vestimenta y ya no la tenía, ¿no? Bueno, Pedro dice que le demos gloria a Dios si por su causa somos perseguidos y dice mentiras sobre nosotros, etcétera, etcétera. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego leemos de Pedro, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Tómatela. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que vamos a padecer, que vamos a padecer. Entonces, cuando nos echan mano, queridos, que le echen mano a Cristo, no a nosotros, porque nosotros somos muy frágiles y somos como somos. La cuarta columna y la última es que él temía a Dios sobre todas las cosas. Esto es una camiseta que te encantaría tener a ti, ¿no, Jack? Los demás no muchos la entienden, ¿no? Pero es temor de Dios lo que lleva ese en la chaqueta. Digo yo, qué chaqueta más bonita. Me encantó la foto, ¿no? Entonces, esta última columna tiende un puente entre la teoría y la práctica también. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Queridos, José no temblaba por el pecado. Él no temblaba ante el pecado, ni ante la mujer de Potifar, ni ante el mismo Potifar. ¿Ante quién temblaba él? Ante Dios. Él temblaba ante Dios. Él temía a Dios sobre todas las cosas. Él sabía que Dios estaba allí y no hacía esa frase para quitarse a aquella mujer de encima, sino que era muy consciente de la santidad de Dios. ¿Cómo voy yo a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer algo contra Dios? Así también nos quiere el Señor oír exclamar. El temor del Señor nos ha de salvaguardar del pecado. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. O Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Y el profeta Isaías sigue adelante con el mismo pensamiento y escribe, el temor de Jehová será su tesoro. Es algo bonito, es algo que protege, es algo que da vida, es algo que refresca. Entonces, amamos al Señor y porque lo amamos, lo tememos. Yo temo el poder pecar contra Él, temo el caer, temo el pecar con mis pensamientos, porque todo esto lo entristece y esta clase de temor me va a proteger, porque si me descuido y actúo ligeramente sin pensar en las consecuencias eternas para mí y para todos los que me rodean, pierdo el temor, peco
y me endurezco y dejo de reconocer lo que es la verdadera santidad de Dios. Me hago insensible a su voz, a la forma que Él tiene de visionar las cosas y de actuar. No es que uno llegue a ser débil, ni mucho menos, sino que simplemente si no temes al Señor, estás como deshecho. Nosotros tenemos que, por el placer y el amor del Señor y el temor que le profesamos, decirle no al pecado. Yo quiero resumir diciendo que José venció porque le pertenecía al Señor con toda su alma y con toda su mente. La carne, la buena voluntad, los deseos buenos, todo eso no es suficiente para resistir y mucho menos para vencer. Escuchemos ahora la promesa que nos es dada en el testamento que el Señor Jesús nos ha dejado a su iglesia y a sus hijos. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es nuestra vestidura de salvación, ¿verdad? Señor nuestro. Romanos 8, 37 y siguientes. Si tú quieres ser vencedor día a día como José, yo te invito a que construyas esos 4 pilares en tu vida. Simplemente, yo creo, queridos, que el punto de ignición, de comienzo, siempre, en toda esta lucha, tiene que ver con el tiempo que tú pases tú solo con el Señor, tú sola con el Señor, contándole tus cosas, diciéndole cómo te sientes, contándole de tus necesidades, hablando de tus alegrías y de tus tristezas. Búscalo a Él y Él estará contigo. Y cuando llegue la tentación, eso va a ser algo tan diferente a lo que quizás estés experimentando por esa dejadez o desconocimiento, que tenemos una fuente que no se seca, que es nuestro Señor, y que nos invita simplemente a estar ahí muy cerquita de Él. Amén.